Temporada 2, capítulo 1, encontrándome con mis amigos. Habría pasado 2 semanas desde que la barrera fue destruida. Desde un principio que se presentaron los monstruos, no fueron del todo bien recibido, pero gracias a mi ayuda y la de Frisk, que le explicamos a las personas sobre los monstruos y desde ahí, estos fueron mejor tratados que antes, y un tiempo los monstruos y humanos estuvieron viviendo entre ellos en paz. Asriel, Asgore y Toriel decidirían vivir en el mismo techo, aunque el pobre de Asgore aún no era perdonado por Tori, pero Asriel lo ayudó en su problema acompañándolo en sus cosas. Incluso Frisk pensaba en vivir con ellos en parte de Tori que le había insistido, pero desde el inicio, vendrían sus supuestos padres a buscar a Frisk, y lamentablemente Frisk no podía decidir en vivir con ellos, por derechos políticos, y con Papyrus y Sans decidían mudarse también cerca de la ciudad y como decidió Toriel, también pasaría lo mismo con Undine y Alpis que propuso dar su asistencia como profesora y Toriel de igual forma, y conmigo estaba dispuesto a vivir en era por así decirlo huérfano. Incluso un día en un orfanato me aceptaron y al final, Sans y Papyrus me adoptaron, y por ello los veía como mejores amigos o hasta hermanos, y los demás monstruos se adaptaron a la nueva vida conviviendo los monstruos y humanos, pasando esas 2 semanas y encontrándonos al presente. Un día, me encontraba despertando recientemente de mi cama y al despertarme, me tallaba los ojos algo cansado y estirándome a su vez y luego de ello tomaba mi celu viendo que tenía 100 de carga, y viendo a Crayron en su modo mini durmiendo en la parte de abajo de mi cama como duerme un gato o perro, y luego le despertaba también viéndome. Crayron. Buenas chico. Diría Crayron despertándose y a su vez se estiraba la espalda. Lau. Jun, pensé que no dormías. Decía curioso viendo a Crayron. Crayron. En tu mente, no, pero cuando salgo de tu mente y me encuentro en carne y huesos, es ahí que sí. Lau. Entiendo. Lo decía poniéndome recientemente mi bufanda dorada teniendo todo mi atuendo puesto, y luego iríamos yo y Crayron viendo que la casa era bastante parecida a la anterior, solo que tenía mi cuarto en el centro de los cuartos de Papyrus y Sans, bajando de esta y viendo a Papyrus haciendo la comida y Sans sentado en la mesa tranquilamente. Lau. Hola. Diría de forma tranquila y amable bajando en las escaleras y sentándome en una silla. Papyrus. Nie, hola Lau. Diría Papyrus alegremente viéndome. Sans. ¿Qué tal bro? Diría Sans saludándome con su mano de forma vagamente. Luego de unos 5 minutos, se vería que sacaba mi celu buscando en una aplicación trabajos para chicos de 12 a más años. Sans. ¿Buscando trabajo? Lau. Sí, tengo novia, creo que debo iniciar a ser responsable, ¿sabes? Diría viendo a Sans con una sonrisa. Sans. No es necesario chico, además aún eres joven, debes disfrutar tu juventud. Lau. Lo sé, pero no quiero actuar como un niño sin trabajo y vago a la vez, no planeo que Frisk vaya a tener que lidiar con un vago, ¿sabes? Sans. Piensas demasiado chico, solo relájate, además, si quieres, te puedo proponer un trabajo en mi puesto de chili dog, ¿te parece? Lau. ¿En serio? En ese caso, me parece bien, mientras que actúe responsablemente, me parece bien. Luego Paps nos lanzaba un plato de espagueti hacia nosotros. Papyrus. Bon appetit. Diría Papyrus de forma obediente sentándose en una silla con su plato de espagueti y comenzando a comer los 3, y Crayron vería tranquilo como comíamos, luego de terminar de comer. Lau. Oye Sans, ¿me recuerdas qué hace Frisk? Sans. Frisk está en la escuela, ella va a la mañana, como a las 13:15. Al oír eso me sorprendía viendo el reloj de mi celu, viendo que eran las 13:05. Lau. En ese caso iré a verla. Lo diría de forma tranquila yendo afuera. Sans. Cuídate amigo. Diría de forma tranquila Sans mientras que me iba afuera y sacaba las alas de su saco y Crayron me acompañaba dando vuelo y en las alejanías, se vería 4 figuras en las grandes alejanías en algunas montañas viéndonos a los 2 volando. El primero era un chico de mi edad con un aspecto algo llamativo. Con una katana en su espalda. El segundo parecido a un Goku, pero con pelo del Super Saiyan Rose. Imagínenlo con una altura de un chico de 13 años. Y con la espada de Zeus detrás suyo y su funda. Y el tercero se parecía a algo emo XD y detrás suyo con una guadaña. Y por último el cuarto tendría un parche en su ojo y un pelo blanco. Y con una espada en su espalda. Primer chico. Vaya, parece fuerte. Segundo chico. Con solo verlo, siento alto poder en Lau, diría que tal vez ya tiene el suficiente para confrontar a Mauri. Refiriéndose al tercero conocido como Mauri. Mauri. ¿Eso crees Francis? Diría Mauri mirando al segundo conocido como Francis.
Francis. Digo, tiene buena magia y energía, pero no estoy seguro si te puede confrontar un combate cuerpo a cuerpo. Cuarto chico. En mi opinión, no lo creo. Primer chico. Mike, ¿tiene algo de malo? Diría el primero arqueándole una ceja al cuarto conocido como Mike. Mike. No, solo que dudo bastante que pueda enfrentarse a Maury cuerpo a cuerpo simplemente, digo, literalmente él no necesita magia o algo así para ganarle a un Escanor Omega. Diría Mike viendo al primero conocido como Omega. Maury. No es para tanto, tengo gran aprendizaje en duelos cuerpo a cuerpo, pero no es para salirse de madres. Lo diría Maury con cara chibi viendo al Mike. Omega. Creo que tienes razón, creo que el princeso no le gana. Francis. ¿En serio seguís con eso? Omega. Pues sí, güey, no mames. Maury. Sé que le agarraste con eso de decirle princeso, pero ¿en serio es tanto para seguir? Omega. Niéguemelo. Luego veían a dónde iba yo y proseguirían los cuatro en seguirme para ver qué pasaba. En la escuela. Se vería a Frisk que estaba en la entrada de la escuela que aún no habría abierto aún, viendo a esta que estaba deprimida. De repente. Lau. Hola. Frisk al oír esa voz, vería a dónde venía viéndome a mí con una sonrisa alegrándola bastante e iría corriendo a donde yo estaba abrazándome de golpe felizmente mientras que le correspondía el abrazo. Lau. Me alegra verte de vuelta mi belleza. Lo diría con una amable sonrisa y felizmente. Frisk. Igualmente, Lau. Lo decía Frisk felizmente. Lau. Por cierto, ¿te envían tus padres a estas horas? Frisk. Sí, creen que es mejor ir temprano por si las dudas. Lo decía Frisk algo fastidiada. Lau. Ya veo, ¿sabes? Ya que no tengo nada que hacer, estaré contigo todo el día en la escuela. Lo diría amablemente y Frisk al oír eso se quedaría sin palabra, mientras que en las alejanías se vería que los cuatro chicos estaban tratando de escuchar, pero Maury había usado su guadaña para volverlo una especie de cosa para escuchar más lejos. Francis. ¿Qué dijo Maury? Maury. Maury. Ese es un verdadero hombre. Omega. Mejor no preguntemos. Lo decía Omega viendo con una gota tipo anime a Maury. Frisk. ¿En serio harías eso por mí? Lo decía Frisk ruborizada y algo apenada. Lau. Claro, jamás te dejaría sola. Lo decía con una cálida sonrisa y Frisk me daría un beso en los labios felizmente al oír beso, y luego de eso esperábamos que abrieran y luego de 5 minutos, habrían venido más chicos y abrirían la escuela pasando todos a la escuela, mientras que acompañaba a Frisk en su casillero. Lau. Pregunta Frisk, ¿qué hay con las clases? Frisk. Bueno, tendré una clase primero que nada, y lo demás. No pudo terminar Frisk porque de repente su casillero sería cerrado fuertemente en su cara viendo el causante de este. Vaya, pero miren quién volvió. Lo decía el chico de forma burlona con una sonrisa con notable malicia y Frisk se vería algo tímida mientras que tenía sus libros de sus clases sin mirar a este a los ojos con una expresión de fastidio pero a la vez vergüenza. ¿Qué pasa? ¿La caída te dejó muda? Ja, tómalo como un favor del mundo, ni la usabas tanto. Lo decía el chico de forma burlona y al ver eso miraría con odio a este. Lau. ¿Por qué no mejor te vas a chingar a tu madre? Lo diría con una mirada de pocos amigos llamando su atención por un momento. ¿Y tú eres? Preguntaría de forma desinteresada el chico. Lau. Soy alguien que no se quedará de brazos cruzados mientras molestas a Frisk. Lo decía poniendo mi mano de su hombro y Frisk me miraba con una dulce sonrisa y un rubor en sus mejillas a su vez. ¿Eres su minero? Lo diría burlonamente esa parte. Lau. Soy el quien te dejará un ojo morado si te burlas otra vez de ella. Diría poniéndome al frente de este mirándolo de frente con una mirada de pocos amigos y este me miraba con malicia. Frisk. Espera, no es necesario que... Veo que no sabes con quién te metes, ¿sabes quién soy? Lo diría con una mirada de pocos amigos mientras que las personas miraban expectantes la escena. Lau. Mi puta. Y al momento que dije eso todos los chicos daría un suspiro de susto al oír eso. Se nota que no sabes en lo absoluto de con quién te metes. Lo diría con una mirada penetrante y escalofriante y una sonrisa escalofriante a su vez, pero de repente aparecería una profesora. Profesora. ¿Qué sucede aquí? Diría la profesora seriamente viendo la situación. Nada señorita, ya estaba a punto de irme, solo quería ver si Frisk estaba bien ya que todos extrañamos y todo ello. Lo diría amablemente y en depth del lugar y viéndome a mí y a Frisk por un momento.
Profesora. ¿Qué pasó en verdad? Lau. Perdón mi boca sucia, pero ese pedazo de mierda no dejaba de ofender a Frisk, así que simplemente interferí. Lo decía mirando fríamente al chico que se iba del lugar. Profesora. Entonces te agradezco, todos los profesores tenemos que saber que ella tiene que sufrir por los chicos de aquí, cuídala bien. Lo diría amablemente yéndose del lugar y acariciando la cabeza de Frisk dulcemente. Lau. Jeje, veo que los profesores les agradas. Frisk. Siempre estudie duro, pero por favor, él es Alex, él es el peor quien te puedes meter. Lo decía Frisk de forma preocupada. Lau. No te prometo nada. Lo decía mirado con rencor a donde se había ido el conocido como Alex. Luego de eso, tocaría las clases de Frisk y yo proseguía en esperarla en sus clases en la entrada, mientras que luego, oiría que sonaría el celular atendiéndolo. Asriel. Hola Lau, ¿cómo estás? Lo decía Asriel hablándome con su celular. Lau. Bien, estoy bien, solo estoy esperando a Frisk. Asriel. ¿A Frisk? ¿Estás en la escuela? Decía Asriel confundido. Lau. Sí, es que creí que sería mejor estar con ella. Asriel. Entiendo, lamento lo que dije antes. Lo decía Asriel de manera algo triste. Lau. Está bien Asriel, ese día eras una flor sin sentimientos, no te culpes por ello. Lo decía con una amable sonrisa. Asriel. Gracias. Lau. Aparte de eso, ¿cómo vas ese entrenamiento? Asriel. Pues bien, ya aprendí a controlar mis poderes y acceder a mi forma de Dios. Lau. Me parece muy bien, bueno, hablamos luego. Lo diría amablemente mientras cortaba el mensaje tranquilamente, y luego de una hora, tocaría la campana y saldrían los alumnos y vería a Frisk saliendo. Lau. Bien, ¿ahora? Frisk. Ahora tenemos que ir a la cafetería. Diría Frisk felizmente mientras que tomaba mi mano. Frisk. Vamos. Diría Frisk felizmente mientras que luego nos dirigíamos a la cafetería de la mano, y se vería que algunas chicas me miraban con corazones en la cabeza, pero notarían que estaba de la mano con Frisk rompiéndole sus corazones en de sus cabezas. Al entrar a la cafetería, esperaría a Frisk en el otro lado de la fila esperando a Frisk, mientras que algunas chicas irían a donde yo estaba viéndolas confundida. Lau. ¿Puedo ayudarlas? Primera chica. Hola lindo, ¿no quieres sentarte mejor con nosotras? Diría la primer chica con eslogan de Pircadia, viendo eso con cara de WTF. Lau. No gracias, estoy esperando a Frisk. Lo diría tranquilamente. Segunda chica. A don nadie. Diría la chica con sorpresa y al oír eso me molestaría un poco viendo a estas con frialdad. Lau. ¿Algún problema? Diría con una voz fría y viendo que Frisk llegaba. Frisk. Ya está, vámonos. Diría Frisk dulcemente tomándome de la mano, yéndonos a una mesa mientras que los demás verían eso intrigados, mientras que me sentaba al lado de Frisk que comenzaba a comer su comida felizmente y viendo su linda sonrisa. Lau. Eres tan adorable. Lo decía con una voz cálida que haría ruborizar a Frisk al oír eso. Mientras que seguía comiendo y viéndola felizmente, pero luego me extendería su cuchara con comida confundiéndome al ver eso. Lau. ¿Qué haces? Frisk. Quiero que mi novio también coma. Lo decía Frisk con una cálida sonrisa y yo sin más aceptaría dándome de comer Frisk y comiéndola mientras que los demás veían eso con cara de WTF. Luego de haber terminado de comer, Frisk se acurrucaba en mi pecho felizmente, mientras que yo acariciaba felizmente su cabeza, luego sonaría el timbre. Frisk. Es hora de educación física, ya quiero mostrarte mi talento como porrista. Diría Frisk de forma emocionada. Lau. Jeje, conociéndote, de seguro eres buena. Luego Frisk iría a llevarse la tabla para devolverla, mientras que se vería a Alex caminando al lado contrario. Alex. Ya vengo, busco algo. Diría Alex yendo a su banco pero se toparía al lado de Frisk y al notar eso le metería el pie haciendo caer a Frisk al suelo y los demás que aún quedaban verían eso riéndose de ella. Alex. ¿Qué pasa Salvadora de monstruos? ¿Pudiste lidiar con monstruos pero no con una caída? Lo diría de forma burlona, mientras que se levantaba Frisk sin mirarlo y a su vez que me levantaba. Alex. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de hablarme? Frisk. No, siento pena por ti. Diría de forma neutra Frisk pero de repente Alex empujaría a Frisk al suelo. Alex. Dime eso de vuelta, y ten por seguro que aprenderás a cerrar la boca. Lo diría con una voz fría, pero de repente recibía un puñetazo en su mejilla cayendo de trasero al suelo viendo que fui yo. Lau.
vuelves a tocarla, y te saco un ojo la próxima. Lo diría con mis ojos de magia mirándolo con puro odio y fríamente mientras que mis llamas salían en partes de mi fuego dejando a este sorprendido al ver eso, pero luego sentía que Frisk ponía su mano en mi pie, y al verla, me calmaría en ese instante ayudándola a levantarse y siguiendo con nuestro camino. En gimnasia. Se vería que íbamos yo y Frisk a un patio de gimnasia viendo esta. Luego vería a la quien supuse que era la profesora de educación física. Profesora. Frisk, me alegra saber que estéis bien. Decía la profesora abrazando a esta felizmente. Frisk. Gracias, profesora. Decía Frisk felizmente viendo a las demás chicas entrando al vestidor y luego Frisk iría conmigo tomándome de las manos dándome un beso en la mejilla. Frisk. Prepárate para sorprenderte. Diría Frisk con una sonrisa determinada yendo al vestidor también viéndola con una cálida sonrisa. Profesora. Creo que son amigos. Lau. Bueno, somos pareja. Lo decía con una sonrisa viendo a la profesora sorprendiéndola. Profesora. ¿Verdad? ¿Quién lo diría? Pero aún así, este es solo el entrenador para las mujeres, deberías ir a tu lugar. Lau. No, es que no soy de la escuela, estoy para apoyar a Frisk. Lo decía tranquilamente. Profesora. Entiendo, en ese caso te podrás quedar. Lo diría convencida y luego las chicas comenzaban a salir con trajes de porristas de color azul y blanco. En mi mente, Crayon. ¿Entiendes por qué no? Lo decía de forma pícara Crayon sonrojándome un poco de lo que dijo. Lau. Cállese. Lo diría con cara chibi viendo a Crayon con algo de enojo. Frisk. Hey Lau, ¿cómo me veo? Al ver a dónde estaba Frisk, vería a Frisk con el atuendo de las porristas. Al verla, me quedé completamente hipnotizado al ver a Frisk así. Lau. Te ves demasiado hermosa. Diría perplejamente encantado, y Frisk al oír eso me daría una dulce sonrisa y acercándose a mí y dándome un beso en los labios y mientras que me abrazaba, luego iría a su puesto con las demás y la vería algo embobado. Lau. Jeje. Se ve tan bonita. Profesora. Jeje, calma esas hormonas, amigo. Golpeándome el codo suavemente y poniéndome rojo al oír eso revolviendo de golpe mi cabeza. Lau. Me quedaré mirando a Frisk. Lo diría algo nervioso sentándome en un banco viendo que Frisk sería la primera y prosiguiendo en hacer algunos movimientos elegantes e increíbles sorprendiéndome algo bastante. Lau. Wow, sin duda sabe lo que hace. Decía con intriga viendo aquello, y en uno de esos trucos, haría un movimiento que me pondría algo sonrojado en ese momento. En mi mente, Crayon. Jeje, se nota que Frisk te vuelve loca. Lo debis de forma burlona el Crayon sacándome una vena tipo anime en la cabeza, mientras que también ensañarían las demás y luego de pasar unas 30 minutos, tomarían un descanso, mientras que Frisk se sentaba en un banco y dejaba sus bombones a un lado respirando agotadamente. Lau. ¿Agua para mi porrista? Frisk al ver a dónde vino mi voz, me vería con un vaso de agua y dándosela a Frisk la cual me dio una dulce sonrisa. Frisk. Gracias, amor. Diría Frisk felizmente mientras que me sentaba a un lado suyo. Lau. No hay de qué, para eso estoy. Lo decía con una amable sonrisa mientras que Frisk recostaba su cabeza en mi pecho por un momento. Frisk. En serio no sé qué hubiera hecho sin ti. Lo decía Frisk dulcemente, y a su vez que la veía con una cálida sonrisa y abrazándola a su vez. Luego de 5 minutos, volverían al campo mientras que luego Frisk me daba un beso en los labios siguiendo con las demás, y yo la veía como se iba, luego por un momento sentí una especie de presencia que llamaría mi atención por un momento. Lau. Crayon, quédate viendo a Frisk, veré algo. En mi mente, Crayon. Ok. Lo decía Crayon que aparecía en el banco en su modo chibi y yo activaba ambos ojos mágicos y me teletransportaba en alguna parte de un bosque y al verlo por un momento detenidamente, quedándome callado e inmóvil, de repente oí un sonido de hojas y de repente dispararía un Gaster Blaster detrás mío viendo que lo había esquivado Francis a duras penas. Lau. ¿Eres Black? Exclamaría perplejo viendo a Francis. Francis. No soy el pinche copión de Black Goku, además como lo sería si soy de tu altura. Lau. Buen punto, pero ¿quién eres? Diría confundido viendo a este. Omega. Somos amigos tuyos. Al oír esa voz detrás mío, activaba mi espada hoja divina lanzando un corte el cual fue detenido por Omega usando su katana sorprendiéndome al ver eso. Omega. Wow Lau, tienes que calmarte. Decía Omega de forma tranquila sorprendiéndome al oír que sabía mi nombre.
Lau, ¿sabes mi nombre? Diría con intriga viendo también a Mike y Mauri. Omega. Pues claro, princeso. Lo decía de forma burlona y de repente sacaba un hueso mágico y en su punto tenía una parte puntiaguda. Lau, dejan de joder de llamarme princeso, espera, princeso. Omega. Exclamaría perplejo deshaciendo el hueso viendo sorprendido a Omega. Omega, el mismo. Diría felizmente y luego vería a los demás. Lau, entonces, ¿tú eres Mauri? Diría señalando a Mauri. Mauri. Así es, güey, ¿cómo lo supiste? Lau. Quitando el hecho que pareces un emo, vi esa guadaña tuya y me hizo recordar que a ti siempre te encantaba mencionar tu guadaña cambia forma. Mauri. Odio decir en una parte que tienes razón. Lo decía Mauri con cara chibi refiriéndose de la parte emo, y luego vería a Mike. Lau. Y de seguro eres Mike. Mike. Simonwe. Lau. Ya me decía, ya que eres básicamente una versión humana de tu versión erizo de tu fic de Shadow Infinitus. Mike. Yo también pensé casi lo mismo. Y luego dirigía mi mirada a Francis. Lau. Y tenemos aquí al mismísimo Francis, ¿no? Francis. Así es. Exclamaría chocando el puño. Lau. No puedo creer que estén aquí, ¿cómo? Omega. Nos mando el mismo que Mike en verdad es fan en el mundo de Shadow Infinitus. Lau. Shadow. Mike. Sí, créelo o no, literalmente se volvió un ser absoluto, de hecho estaba en su modo espíritu y las sacerdotisas, algo me dice que Shadow tomó el puesto de Eclipse, volviéndolo un sacerdote absoluto. Lau. A la verga, está copado. Exclamaría emocionado. Mauri. Veo que estabas en la escuela. Lau. Jeje, sí, es que quería darle apoyo a Frisk. Diría de manera avergonzada tipo Son Goku. Lau. Es verdad, de seguro a Frisk también le encantará saber que Shadow existe. Mike. ¿Ve la serie? Lau. Jeje, sí, aunque va por algunos caps nomás. Francis. Bueno, sabes, estaría piola que nos presentes a tu novia ahora, pero será cuando se pueda. Diría Francis tranquilamente y yo asentía con la cabeza. Lau. Entiendo. Luego de eso desaparecerían los cuatro de mi vista y yo proseguía en aparecer al frente de Crayon sentándome en el banco. Crayon. ¿Qué viste? Lau. Nada, por ahora nada. Diría tranquilamente viendo cómo Frisk seguía con sus movimientos, más adelante, ya habrían pasado todas las clases y proseguíamos en irnos a nuestras casas, pero iría con Frisk para acompañarla. Frisk. Jeje, gracias por estar conmigo todo el día. Diría esa parte con algo de pircadia, sonrojándome un poco al oír eso, luego de bajar a las escaleras, veíamos a Alex al frente. Alex. ¿Me recuerdas? Lau. Claro, al quien golpeé. Al momento que dije eso de forma burlona, de repente alzaba una mano lanzando un disparo amarillo mágico que me mandaría para atrás mientras que los demás chicos verían eso haciendo un círculo viendo la escena. Frisk. Au. Exclamaría Frisk que intentaría ayudarme, pero de repente unos hilo acuamarina atraparían a Frisk siendo estirada a donde estaba Alex con dedos acuamarina en sus dedos. Alex. ¿Sabes por qué soy el quien manda aquí? Lo decía con una voz sombría viéndome a mí y yo solo me levantaba limpiándome la boca viendo seriamente a este. Lau. No lo sé y no me importa, pero déjala ir. Alex. No lo creo, ve tú si te atreves. Lo decía Alex de forma maligna haciéndome enojar rodeando mi mano envuelta de llamas, pero vería a Frisk en ese instante siendo incapaz de poder lanzar un ataque. Alex. ¿En serio te quedarás así? En ese caso. Diría Alex de forma tranquila lanzando 5 disparos en mi cuerpo, recibiéndolos todos y luego recibía otro disparo 3 veces mayor de tamaño cayendo de espalda al suelo y luego este se acercaba mirando a mí y rodeando su puño de una llamas anaranjadas, agarrándome del cuello elevándome hacia arriba. Alex. Creo que solo eras un charlatán, ¿por qué no atacas? Diría de forma burlona a Alex pero yo no decía nada y ni siquiera intentaba soltarme del agarre. Frisk. Ya basta Alex, déjalo, haré cualquier cosa. Luego de que Frisk dijera eso, dirigiría su mirada a Frisk. Alex. En ese caso, ¿harías lo que planeaba hacer antes de que te cayeras? Lo decía con voz sombría y al oír eso, ensancharía los ojos de golpe al oír eso viendo a Frisk. Lau. ¿Eh? Frisk. ¿Acaso? Lo decía viendo perplejo a Frisk la cual bajó su mirada algo decepcionada de sí misma. Frisk. Cuando te dije que eran varios, era porque los había mandado para hacerme cosas.
Al oír eso, sería la gota que derramó el vaso, quedando con una mirada sombría cubriendo mis ojos. Alex. ¿Y eso qué te importa? De repente sujeté su muñeca con una mano. Lau. Me importa. Porque es mi novia. Lo decía con una voz de ultratumba y sacando mis dos ojos mágicos, emanando sus llamas de su respectivo color de ellas y apretando su muñeca, rompiéndole los huesos de su mano, haciendo que éste me soltara el cuello y luego creaba un guantelete de hueso azul, metiéndole un golpe en el estómago, sacándole todo el aire y haciéndolo quitar sangre a su vez arrodillándose. Lau. Planeaba desde un principio ignorarte, pero me lo hiciste difícil, y por ello, te lo ganaste. Lo decía con una voz de ultratumba, volviendo su alma azul mandándolo a volar a la calle, mientras este caía al suelo de espalda completamente adolorido, viendo con Frisk y cortaba los hilos, creando una navaja azul en mi mano como si nada. De repente Alex me lanzaría un ataque amarillo con el cual me defendí creándome una barrera de viento. Alex. No te creas que voy a dejarme que me humilles. Exclamaría con enojo en sus palabras, y a su vez que su entorno saldrían como 10 esferas amarillas, que tomaron la altura de una persona, lanzando las esferas haciéndome retroceder un poco, pero luego de que lanzara una esfera amarilla en sus manos del doble del tamaño hacia a mí, lo desvié con un brazo de esqueleto gigante azul como el Susano, como si nada dejando a los demás sorprendidos al ver de que era capaz. Alex. ¿Cómo haces esa magia? Lau. Digamos que me lo gane. Lo diría con una voz neutra usando mi magia azul, acercándolo a mí agarrándolo del cuello, estrangulándolo impidiéndole respirar mientras que trataba de apretarme el brazo con sus manos envueltas de llamas naranjas. Lau. No me hagas reír, eres débil. Lo diría con una voz de ultratumba, creando un guantele de esqueleto y de repente lo comenzaría a electrocutar mientras que gritaba de dolor sintiendo su cuerpo electrocutado. Lau. Esto no es suficiente, quiero hacerte sufrir más. Lo diría con una voz sombría mientras que mi esclerótica cambiaba a negro y mi alma aparecía comenzando a ser contaminada de odio y de repente también lo envolvía de fuego y radiación de luz y de oscuridad y Dragon Force mientras que este solo gritaba de puro dolor. Frisk. Ya basta. Exclamaba Frisk con lágrimas en sus ojos y al verla directamente, y sus ojos con lágrimas, me quedaría por un momento inmóvil, deshaciendo de golpe el daño que hacía y soltándolo cayendo al suelo semi-muerto y mientras que mi esclerótica y ojos volvían a un estado normal y lo negro que salía desaparecía de mi alma dejándolo al suelo semi-inconsciente. Alex. Eres un maldito demonio. Lo diría Alex mirándome con odio en el suelo mientras que yo solo iría con Frisk ignorándolo por completo a este y luego creaba un Gaster Blaster mío y luego me subía de un salto en el Gaster Blaster y extendía mi mano a Frisk la cual acepto ayudándola a subirse y luego iríamos a donde estaba su casa, mientras que encima de una casa se vería a los 4 compás que observaron eso con intriga. Mauri. Bueno, tengo que decir que cuando Lau se enoja de verdad. Lo decía Mauri viendo algo intrigado a dónde iba. Mientras que conmigo y Frisk. Se vería que llevaba a Frisk en mi Gaster Blaster y yo solo miraba al frente con una expresión neutra y sombría, mientras que Frisk me miraba preocupadamente. Frisk. Lau. ¿Estás bien? Preguntaría Frisk de forma algo preocupada. Lau. Sí, descuida. Lo decía de manera tranquila pero aún viendo el suelo, mientras que luego Frisk me abrazaría la espalda. Frisk. Te pongas así, ya paso. Lo decía Frisk de manera triste mientras que me abrazaba. Lau. Lo lamento, no deberías de estar conmigo, ¿qué clase de amigo soy que rompe su promesa? Lo decía de forma neutra mirando el suelo y Frisk recordaría en ese instante la pelea que tuve con Asriel en mi modo aura de la ira. Frisk. Lau, no es para tanto, además solo me defendiste, y la verdad es que aprecio eso, solo no quiero que ese enojo te lastime, eso es todo. Lo diría Frisk de manera algo triste y yo entendía. Lau. Lo sé, pero... No pude terminar porque de repente Frisk me callaría poniendo su dedo en mis labios. Frisk. Eso es todo. Lo diría Frisk de forma decidida y luego quitaba su dedo en mis labios y luego me miraría con una cálida y dulce sonrisa. Frisk. Te amo tanto que jamás podría dejarte la Utikun, eres todo para mí, y como tú estuviste conmigo, yo lo estaré para ti también. Lo diría Frisk de forma dulce y a su vez que se acurrucaba en mi pecho abrazándome, y al momento que hacía eso, la vería con una cálida sonrisa abrazándola con una mano y luego de 5 minutos, habíamos llegando a su casa, bajándola del Gaster Blaster. Lau. Cuídate bien Frisk.
Lo decía dándole una amable sonrisa, viendo a Frisky. Frisk asentía con una dulce sonrisa, dándome un beso en los labios y luego se iría despidiéndose de mí y yo igualmente, mientras que luego sacaba mis alas de Crayon y pegando vuelo yendo a la casa tranquilamente. En mi mente, Lau. Me pregunto qué estarán haciendo los de. No pude terminar porque de repente vería a Omega al frente mío, volando con alas que no me esperaba ver y que no reconocí desde un principio. Omega. Te buscaba, princeso. Lo decía de forma burlona y de brazos cruzados. Lau. ¿Qué quieres? Omega. Vine para buscarte, ¿crees poder estar con nosotros por un tiempo? Lau. Claro. Lo diría tranquilamente siguiendo a Omega a donde sea que me llevaba. En algunas montañas, se vería que los demás estaban esperando viendo cómo los dos aterrizábamos cerca del lugar. Lau. ¿Por aquí viven? Francis. Sí, pero la verdad me fue excelente con la comida. Señalando a una dirección viendo literalmente unos 200 peces que eran del tamaño de un tiburón viendo eso con una gota tipo anime. Lau. Debe de ser suficiente para que un Saiyajin pueda dejar para comer a los demás. Lo diría con una gota tipo anime viendo los peces. Francis. Lo son. Lo dirís de forma tranquila el Francis. ¿Es Lau? Al ver en dónde venía esa voz, vería a un chico con orejas de animal y cola de animal. Lau. ¿Y él? Mike. ¿Es Shiro, lo recuerdas? Lau. Shiro. Exclamaría con sorpresa y alegría mientras que iría con él. Lau. Wow, te ves fenomenal. Diría sorprendido viendo a Shiro. Shiro. Jeje, gracias amigo. Lo decía Shiro con una amable sonrisa. Lau. Espera, ahora que lo pienso, ¿cuáles son sus poderes? Lo diría viendo a todos. Mike. Lo verás cuando tengamos una pelea. Lo diría Mike de forma determinada. De repente. Mepinite. Ya llegaron. Al oír esa voz, vería a una parte viendo a Mepinite sorprendiéndome aún más. Lau. Mepinite. Mepinite. ¿Me reconoces porque habías hecho este avatar antes? Lau. Sí. Lo decía con una sonrisa. Omega. ¿Recuerdas a ese león pero no a nosotros? Lo diría Omega con cara chibi mientras que me rascaba la cabeza algo apenado al estilo Son Goku. Lau. Jeje, culpable. Mepinite. Ya en serio, Lau, estás aquí porque en estos momentos posees a Crayon, y él tiene un poder de superar a millones de dioses sin problemas. Lau. Lo sé. Mauri. ¿Nos lo presentas? Lau. Sí. Lo diría con una amable sonrisa poniendo un pie al frente y de este saldría un círculo dorado saliendo Crayon de forma mini. Crayon. Hola. Lo diría Crayon amablemente. Omega. ¿Este es el hiperdragón supremo hipersupremoso? Lo decía con cara de confundido. Crayon. Es solo mi forma mini, ni siquiera esta es mi forma verdadera. Omega. Oh, entiendo. Diría Omega algo avergonzado rascándose su cabeza al estilo Son Goku. Mauri. Bueno Mepinite, explica lo que nos dijiste. Diría Mauri seriamente y Mepinite asentiría. Mepinite. Lau, debes de saber que existen más reencarnados en este mundo, entre ellos son 5 en una facción que inventaron por así decirlo. Lau. ¿Quiénes? Mauri. 3 de ellos son como el Kirito, Meliodas y Kaneki que habías planeado hacer en tu fic de Naruto, y otros 2 llamado Ichigo y Seiya. Lau. Bueno, en ese caso, ¿ahora qué? Diría mirando a Mepinite. Mepite. Lo primero será buscar información, por ahora, ¿podrías cuidar esta ciudad Lau? Lau. Claro, ¿y por qué no lo haces vos si los matas? Pareces que puedes hacer lo que sea. Mepinite. Podría, pero no me dejarían los dioses como Seno-sama y entre otros. Lau. Entiendo. Mike. Ahora que estamos aquí, ¿te parece que tengamos algunas peleas amistosas? Lau. Claro. Omega. Yo seré el primero, ¿y cuál se anima? Diría de forma desafiante esperando una respuesta. Lau. Jeje, ese seré yo. Lo diría con una sonrisa determinada y nos miraríamos de forma desafiante por un momento. Fin del cap. Nos vemos hasta la próxima Gaster gente, recuerden poner sus comentarios y compartir la historia para que más personas disfruten de ellas. Mantente determinado.